El día de hoy vamos a dar inicio a una serie de cápsulas introductorias a diferentes temas de derecho, en este caso Derecho Civil 1, esto con el fin de ir apoyando las diferentes clases virtuales que se han estado dando durante la plataforma. La idea principal es que los estudiantes ya tengan una idea al momento de iniciar las clases virtuales, tener una idea de los temas que se van a abordar de manera un poco más extensa ya al momento de la clase virtual. Esto complementado con la lectura del diferente material que en su momento se les ha compartido y la lectura, en este caso, del Código Civil. Anteriormente hemos desarrollado el tema del matrimonio. Ya hemos establecido y desarrollado lo que se refiere al matrimonio, la clasificación del matrimonio, los fines que lleva el matrimonio, las aptitudes que las personas necesitan para poder contraer matrimonio, aquellos impedimentos que hacen que las personas no pueden contraer matrimonio, es decir, los motivos por los cuales las personas no pueden contraer matrimonio, los regímenes económicos que sirven para la administración del patrimonio conyugal, las formalidades que se deben de llenar al momento de la celebración del matrimonio, así como la ley establece los funcionarios que están facultados para celebrar un matrimonio. Derivado de eso, los derechos y obligaciones que nacen del mismo tanto hombre como para mujer. Por lo que corresponde en este momento es estudiar o desarrollar el tema de la modificación y la disolución del matrimonio. Es el tema que se va a desarrollar, por lo cual en principio debemos de empezar diciendo que cuando hablamos de modificación nos estamos refiriendo a la institución de la separación conyugal, y cuando hablamos de disolución del matrimonio estamos hablando de la institución del divorcio. Vamos a tratar de manera básica cada uno de ellos, estableciendo diferencias y los aspectos que tengan en común. Iniciando con lo que se refiere a la modificación, que como se estableció, se refiere a la separación. Esta también se le conoce como separación de cuerpos o separación de personas. Se define como aquella causa modificativa del matrimonio que interrumpe la vida en común de dos personas que han contraído matrimonio sin la ruptura definitiva de este vínculo. Esto puede ser de mutuo acuerdo o por alguna causa determinada. El hecho de que dos personas decidan separarse conlleva ciertas obligaciones, o sin necesidad de que llegue a un acuerdo. Si existe una causa establecida o una causa invocada, esto genera ciertas obligaciones, principalmente 4. La fidelidad, la separación de bienes, la pensión alimenticia y el derecho que se le da al cónyuge inculpable de suceder en forma intestada al momento de que el cónyuge fallece. Cuando me refiero a la fidelidad, es aquel aspecto de que dure o el tiempo que dure la separación, las personas no pueden contraer un nuevo matrimonio. ¿Por qué? Porque una de las características principales de la separación es la subsistencia del vínculo conyugal. El otro aspecto es la separación de bienes, y esto tenemos que fundamentarlo o establecerlo con el régimen económico que en su momento se estableció al celebrar el matrimonio. Dependiendo del régimen económico que se haya establecido, así será esa separación o división de bienes al momento de una separación. La pensión alimenticia, en aquel caso en que uno de los cónyuges no tenga los bienes o no ejerza una profesión, un trabajo que le permita poder subsistir, existe esa obligación de la pensión alimenticia, y el derecho del cónyuge inculpado a la sucesión intestada. ¿Esto qué quiere decir? Que si uno de los cónyuges muere, el otro cónyuge que no dio motivo a la separación no puede suceder en aquellos casos que no existe un testamento. Para poder solicitar la separación de personas o la separación conyugal, se debe de invocar alguna de las causales que establece el artículo 155 del Código Civil y que haya transcurrido por lo menos un año desde que se celebró el matrimonio. Existe una clasificación de la separación, como anteriormente se estableció, por mutuo acuerdo o por voluntad de una de las partes por voluntad de una de las partes por una causa determinada. Como anteriormente lo indiqué, tienen que hacer alusión a algunos de los motivos que establece el artículo 155 del Código Civil.
Pero también existen causas que extinguen la separación de personas. Principalmente es la reconciliación de la pareja. Si en algún momento la pareja se reconcilia, esto extingue la separación de las personas. Pero también tenemos la muerte de uno de los cónyuges y en aquellos casos que la separación se convierte en una disolución, es decir, en un divorcio. Hablando propiamente del divorcio, podemos hablar de que viene del latín divortium, del verbo divertere, que significa irse cada uno por su lado. Esta es una institución por virtud de la cual se rompe, se disuelve plana, absoluta y definitivamente el lazo matrimonial de unas nupcias legalmente contraídas. Es decir, en aquellos casos donde las personas contrayeron legalmente matrimonio, a través de la institución del divorcio, este se disuelve, finaliza, termina de forma absoluta. De igual forma que la separación, existe una clasificación del divorcio por mutuo consentimiento y por causa determinada. Una de las diferencias es que cuando hablamos de mutuo consentimiento, esto se va a llevar a cabo a través de un juicio oral, y en el caso de causa determinada será a través de un juicio ordinario que se ventilarán estas situaciones. De igual forma, existe la clasificación. La causa determinada se debe de invocar uno de los causales establecidos en el artículo 155 del Código Civil. Cuando hablamos de efectos de estas instituciones, podemos hablar de que existen efectos propios del divorcio y existen efectos propios de la separación, pero también existen efectos en común. Efectos propios del divorcio, en principal, es la disolución del vínculo conyugal, la finalización, la terminación del vínculo conyugal. Otro de los efectos es la libertad que da a los contrayentes o excontrayentes de poder contraer matrimonio con persona diferente. Y al fallecimiento del esposo o de su esposa no se tiene el derecho a la sucesión intestada. Si después de haber ya quedar firme la sentencia de divorcio, uno de los excónyuges muere, no le da derecho a la otra persona de sucederlo en forma intestada, como vimos que pasa con la separación. Los efectos propios de la separación, la principal, es que el vínculo conyugal subsiste. Esa subsistencia es uno de los efectos propios de la separación. Otro de los efectos es el derecho del cónyuge inculpable, a la sucesión intestada del cónyuge fallecido. Como anteriormente se explicó, si durante la separación uno de los cónyuges muere y es el cónyuge que dio el motivo para la separación, eso le da derecho al otro cónyuge de poderlo sucederlo en forma intestada. ¿Eso qué quiere decir? Cuando no existe un testamento. Y entonces, por último, el efecto propio, otro efecto propio de la separación, es el derecho de la mujer a continuar utilizando el apellido del marido. Pero también existen efectos en común de ambas instituciones. Uno de los efectos comunes es la liquidación del patrimonio conyugal. Esto, como anteriormente también se explicó, tomando en cuenta el régimen económico que se estableció al momento de la celebración del matrimonio. El derecho de alimentos a favor del cónyuge inculpable. ¿Esto qué quiere decir? En aquellos casos en que la persona no tenga medios para subsistir, si esta persona no dio el motivo para el divorcio o la separación, tiene derecho a recibir o a percibir una pensión alimenticia. El otro efecto en común es la suspensión o pérdida de la patria potestad de los hijos menores de edad, una vez la causal que se esté invocando lo lleve inmersa y sea solicitado por la parte interesada. Estos son los efectos comunes de la separación y el divorcio. Este tema lo tenemos regulado del artículo 153 al 172 del Código Civil, por lo cual es necesario que ustedes lo lean, lo analicen y que el día de clases hagan sus preguntas. De igual manera pueden hacer sus preguntas en el link o bien pueden hacerlo a través de los diferentes medios por los cuales nos comunicamos y para estas dudas ser resueltas el día de la clase. Gracias por su atención. Nos vemos en el próximo cápsula informativa de Derecho Civil.